Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un gusto saludarles. Mi nombre es Ana Beatriz Castro. Yo trabajo en Mutualidad Cefía en el área de servicios solidarios e integrales. Y el día de hoy agradecemos mucho la asistencia de este espacio, que es el último webinar del año, donde vamos a trabajar el tema del estrés y la relación que esto tiene con padecimientos como el cáncer específicamente. Les indico que es el último webinar del año para recordarles igualmente que todos los meses hemos venido teniendo actividades y que para el mes de enero vamos a iniciar nuevamente con el programa para el 2025. El espacio del día de hoy, el webinar, forma parte del programa El Curso de la Vida, que es un programa que, como veíamos en el video, procura trabajar desde el envejecimiento saludable en todas las etapas de la vida. Con esto buscamos envejecer con la mayor capacidad posible, ¿verdad? A medida que vamos creciendo. Buscamos también prevenir enfermedades y buscamos también, muy importante, fomentar estilos de vida saludable. Con todas las actividades de este programa, pretendemos que podamos también identificar aquellas cosas en la cotidianidad que con pequeños cambios podemos ir haciendo una suma importante al cuidado de nuestra salud. Justamente durante el 2024 hemos venido trabajando diferentes temas que se relacionan con el estrés, que se relacionan con el cortisol, como por ejemplo cómo afecta el estrés a la salud cardíaca, cómo afecta el estrés a la salud de la piel, cómo nos afecta inclusive a nivel estomacal, cómo nos afecta inclusive con la gestión del tiempo. El día de hoy, como les comento, vamos a ver cómo es que el tema del estrés se puede relacionar con el cáncer. Y para eso tenemos un invitado muy especial. Antes de pasar a la presentación, les voy a comentar que tenemos igualmente que en las demás actividades una rifa, que es un paquete médico con el grupo Bonanza, que es un proveedor, un aliado empresarial con el que Mutualidad tiene un convenio. Y este paquete, les voy a comentar de una vez que incluye un hemograma completo, un perfil lipídico, una consulta en medicina general e inclusive un ultrasonido de abdomen, para que estén atentos cuando ya en el chat se va colocando el formulario que usualmente utilizamos para la evaluación y la rifa, ¿verdad? Para que puedan participar de esto. Dicho esto, vamos a presentar al experto del día de hoy. Hoy nos acompaña Warner Alpizar. Él es docente en la Universidad de Costa Rica, específicamente en la Escuela de Medicina, y es experto justamente en biología tumoral. Ese es el nombre correcto. Entonces, le damos la bienvenida a Don Warner, que nos acompaña el día de hoy, para que ya se pueda incorporar y nos comparta todo lo que venimos a conversar el día de hoy. Bienvenido, Don Warner. Buenas tardes, Ana Beatriz, y buenas tardes a todas y a todos los que se conectaron. Un gusto compartir con ustedes sobre pues, un tema que a menudo la gente pregunta. Y siempre es como la pregunta muy clásica cuando uno da charlas es, ¿el estrés está relacionado con el cáncer? Y fue precisamente a partir de eso que en algún momento pues sistematicé información y dimos una charla sobre el tema que eventualmente se amplificó a través de medios de prensa y artículos que se escribieron. Y bueno, pues aquí les voy a compartir con ustedes lo que se conoce sobre el tema. Voy a pasar a compartir pantalla para no robar del valioso tiempo que tienen ustedes. Adelante, el micrófono es suyo a partir de este momento. Listo. Vamos a ver, entonces, ay, perdón, nada más me devuelvo aquí. Ok. Sí, nada más me confirman que se escucha y se ve, por Sí, favor. le escuchamos y le vemos bien. Bueno, aquí voy a poner el punterito. Entonces, vamos a hablar un poco de esta relación. Hay cosas que antes de entender cuál es la relación estrés con cáncer, vamos a necesitar, digamos, tener claras. Entonces vamos a empezar primero por cosas un tanto básicas que trataré de explicar, que pueden ser complejas, pero mi labor es que se entienda claro y conciso para que logremos entender cuál es la potencial relación de yo diría monstruos, el cáncer como un problema global enorme y el estrés como un problema global enorme y creciente, y los dos crecientes. Primero que nada, tenemos que definir, o sea, para empezar a hablar bien, tenemos que estar en sintonía, tenemos que hablar el mismo idioma
y tenemos que definir lo que es cáncer. Cáncer es definido como un grupo de enfermedades. Y aquí posiblemente les mato un mito, porque siempre pensamos en el cáncer como una única enfermedad, cuando realmente es un grupo de al menos 200 enfermedades distintas. Y si quisiéramos hilarlo más fino, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que cada paciente que tiene cáncer es una enfermedad distinta. Eso es precisamente una de las razones por las cuales es tan difícil tratar y curar cáncer, porque el mismo tratamiento no le sirve a todos, por ser enfermedades diferentes. Ahora, ¿por qué usamos un término sombrilla? ¿Por qué usamos una sola palabra para agrupar tantas enfermedades? Lo usamos porque todas ellas comparten una característica que los hace comunes, una característica definitoria y común, y es que todos los tipos de cáncer surgen producto de una excesiva proliferación celular, es decir, las células se dividen, proliferan de forma acelerada, descontrolada y excesiva. Y si eso solo se quedara allí, podríamos tener alguna chance de que nos vaya mejor tratando cáncer. El problema es que ese grupo de enfermedades que comparte esa característica, crecimiento celular descontrolado, excesivo y acelerado, eventualmente pueden formar nuevos cánceres en el cuerpo. Algunas células que forman el tejido tumoral primario, por decir algo, tenemos cáncer de mama, algunas de esas células pueden desprenderse de allí, migrar a través de la sangre y implantarse y sembrarse en otros lugares y formar nuevos crecimientos tumorales. Eso es lo que llamamos metástasis. Y el problema de la metástasis es que el 90% de la gente que muere por cáncer no muere por el cáncer primario, muere por el cáncer metastásico. Ahora, la metástasis suele ser un evento que ocurre, digamos, entre más avanzada esté la enfermedad, es mayor la probabilidad de que surja la metástasis. De ahí que más bien el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, cuando el cáncer está pequeño, aumenta las probabilidades de sobrevida y no solo de sobrevida, de calidad de vida de las personas. Entonces es algo que tenemos que recordar bien. Ahora, ¿cuánto impacto tiene el cáncer en el mundo y en Costa Rica? Bueno, yo les puedo decir a ustedes que cada año se diagnostican en el mundo entero alrededor de 20 millones de casos de cáncer nuevos. Cada año 20 millones. Y la mortalidad es de 10 millones. Es decir, que por año en el mundo, de los 20 millones de personas que se diagnostican con cáncer, 10 millones mueren de cáncer. ¿Qué sucede en Costa Rica? Esto es lo que tenemos, estos son cifras del Observatorio Global del Cáncer, que es un brazo de la Organización Mundial de la Salud, específicamente la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer, que es la que compila todos los datos de cáncer del mundo y nos presenta estadísticas mundiales por país, por etcétera. Las podríamos sacar del Ministerio de Salud también, van a ser parecidas. Lo que ustedes ven aquí, a este lado, es el número de casos nuevos que son diagnosticados cada año en Costa Rica. Esto es 13,000 casos de cáncer nuevos cada año en Costa Rica. Se los voy a poner tal vez más dramático. Desde que inició este año hasta que termine el 31 de diciembre, 13,000 personas van a ser diagnosticadas con cáncer. Tal vez algunos de nuestros familiares, amigos, vecinos, ojalá y no nosotros mismos. Esa es la cifra. Y no es más, y no es solo una cifra, como lo pongo aquí, son vidas humanas. Cada número de esos son vidas, lágrimas, personas. Pero el problema no está haciendo más que agravarse, porque para el 2050, en 25 años plazo, el número va a ser el doble. Se estima, la proyección es que de no hacer nada y de seguir la tendencia actual, en Costa Rica cada año, en el 2050, vamos a tener 26,000 personas diagnosticadas con cáncer. ¿Cuál es la mortalidad? Actualmente se nos están muriendo cada año 6,000 personas aproximadamente. Y ese número va a ser de más o menos 13,000 al 2050. ¿Por qué está aumentando? Hay varias razones que pueden explicar esto. A nivel nacional y a nivel mundial está aumentando. Y en Costa Rica, uno de los principales determinantes de este aumento es
que la población de Costa Rica aumenta en número, pero más que todo envejece. Y el cáncer es una enfermedad de gente adulta. Entonces, el envejecimiento poblacional es un factor que explica en buena medida por qué cada vez tenemos más y más casos de cáncer. El cáncer aparece principalmente en gente adulta. No quiere decir que en gente joven no aparezca. De hecho, está aumentando el número de personas con cáncer que son menores de 50 años. Y eso tiene toda una explicación biológica que es tema para otro día, en otra charla. Ahora bien, para entender un poco lo que ya después tendremos que hablar sobre el estrés y cáncer, tenemos que entender que el cáncer no surge de la noche a la mañana. A mí no me da cáncer en 2 semanas. Es decir, hoy tengo cáncer y mañana me aparece. No, no. Un cáncer para formarse toma años o incluso décadas. Esto que ustedes ven aquí es básicamente lo que un patólogo vería. Y de hecho, lo que ven del lado más izquierdo es el epitelio de un cervix, el epitelio cervical. Es decir, la capita que básicamente forma el cervix y pues eso. Entonces, tiene cierta conformación histológica, los patólogos entienden perfectamente esto. Supongamos, nada más, hagamos una suposición de que esta mujer se infecta con el virus del papiloma humano. Y el papiloma lo que hace es que estas células que se encuentran en esta parte, ustedes tal vez notan que hay como dos regiones bien marcadas, de aquí para abajo es músculo, de aquí para arriba es epitelio. El virus va a infectar esta parte y lo que va a ocasionar es que las células empiecen a crecer de forma acelerada. ¿Por qué? Porque al virus le conviene que haya muchas células infectadas con el virus y que se produzcan muchas partículas virales para infectar más gente. Entonces, llega un momento, años después, en donde empieza a ocurrir algo anormal, y es que las células ya no respetan la arquitectura original del tejido y empiezan a proliferar de forma descontrolada, y si ustedes ven acá y lo comparan con esto, esto no es normal. Un patólogo diría, esto es una neoplasia intraepitelial de bajo grado. Eso es una lesión precancerosa, va camino a ser cáncer. Aquí todavía posiblemente el ginecólogo, el patólogo no se va a preocupar tanto. Acá, sin embargo, vemos que si lo comparamos contra el de la izquierda, aquí sí está muy desorganizado ya. Pero todavía no es cáncer. Un patólogo o un ginecólogo diría que esto es una neoplasia intraepitelial porque sigue respetando el epitelio, es decir, no está metido en músculo, pero las células están medias vueltas locas, están creciendo de forma muy, muy atípica y descontrolada. Y si eso lo dejamos avanzar con unos cuantos años más, ahora sí tenemos un cáncer. Y aquí, esta parte que se ve aquí, es cuando ya las células cancerosas están invadiendo el músculo. Y eso define a cáncer, la capacidad de invadir el tejido que les rodea, y no solo eso, soltarse. Algunas de estas se van a desprender de allí y se van a meter a la sangre y van a ir a otros sitios del cuerpo. Yo les digo que esas son células mochileras, para tener una idea un poco más, digamos, cotidiana. Se van a mochilear y no queremos que se vayan a mochilear, evidentemente. Pero todo esto ocurrió, pueden haber pasado entre 10 años y 30 años. Eso dependerá de qué tipo de cáncer es. Es decir, que si una persona le diagnostican cáncer a los 60 años, de repente eso arrancó cuando tenía 30, 40, 50 años. O sea, mucho tiempo antes. Y eso, bueno, pues es lo que normalmente va a ocurrir. Ahora, eso que ustedes vieron allí, desde el punto de vista biológico, está ocurriendo porque esas células que se están transformando a células cancerosas están acumulando algo que nosotros conocemos como mutaciones, que no es nada más y nada menos que daño en el material genético. Hagamos de cuenta que nuestro ADN, cada célula tiene ADN, y es como si fuera un libro de instrucciones. Y cuando el libro de instrucciones empieza a acumular faltas ortográficas, de repente ya no entendemos cuando tenemos que leer el libro de instrucciones. La célula todos los días tiene que leer las instrucciones de ese libro genético que se llama ADN, específicamente cada capítulo.
Cada capítulo es un gen. Y empezamos a acumular daño. Cada estrellita de esas simboliza un daño. Específicamente una mutación. Y las mutaciones lo que van haciendo es nada más y nada menos que ir modificando la arquitectura del tejido, como vimos antes, hasta que eventualmente ese tejido se desorganiza tanto que ya tenemos cáncer. Las células están ahora ocupadas dividiéndose de forma acelerada, descontrolada y excesiva. ¿De qué depende que sea más rápido o más lento? Depende de nuestra exposición a los factores mutagénicos. Y los factores mutagénicos son factores ambientales, que tradicionalmente, muy a menudo, decimos que son los factores de riesgo. Tabaquismo. Si yo fumo más, es más probable que acumule el número de mutaciones suficientes y necesarias para que me dé cáncer más temprano. Luz ultravioleta. Preservantes que vienen en la dieta que en principio no son carcinogénicos, pero que cuando ingresan a nuestro cuerpo, las células, en su afán de deshacerse de ellos, los convierten a otras moléculas que son carcinogénicas. Entonces, el cáncer es un proceso secuencial que puede tardar años o décadas, deriva de la acumulación de daño en el ADN, lo que llamamos mutaciones, y esa acumulación de mutaciones obedece a nuestra exposición a factores del ambiente y del estilo de vida que actúan como mutagénicos que van haciendo que el manual de instrucciones se dañe y lleguemos a donde no queremos llegar, que es cáncer específicamente. No todos los cánceres tienen que acumular la misma cantidad de mutaciones, algunos acumulan más, algunas menos, depende del tipo de cáncer y una serie de factores biológicos que pues tampoco tenemos tiempo de explicar hoy. Y otra cosa muy importante es que las células cancerosas no viven solas, conforman un vecindario. Todas estas que ustedes ven aquí, que son como, ¿qué sería eso? Como rosadillo, como diría un amigo mío, medias color perro corriendo. Pues estas son células cancerosas, pero ellas para poder formar un cáncer que comprometa la vida de un paciente, es decir, para ser exitosas, lo cual no nos conviene, empiezan a manipular a las vecinas, que son muy a menudo células inmunológicas. Esas células inmunológicas que están marcadas aquí como en turquesa, en azulito claro, en un poquillo más oscurillo allí, son células inmunológicas que llegaron allí con una finalidad y era matar a las células cancerosas. Pero el cáncer las manipula, las células cancerosas a través de mensajes químicos, moléculas químicas, las terminan convenciendo para que no maten y mejor aún para el cáncer. No solo las convence para que no maten, sino para que colaboren. Entonces yo le digo a esto el barrio de la chusma. Es un barrio donde todo era normal y de repente llegó la chusma y nos chusmeó el barrio. Ahora, fundamental de acá que recordemos es que en el barrio de la chusma, que se llama microambiente tumoral, la palabra correcta, viven también nervios. Y esto va a ser importante porque resulta que el estrés ocasiona un poco de distorsión en nuestro sistema nervioso. Los nervios que están metidos dentro del cáncer empiezan a liberar mediadores químicos como noradrenalina, que es la prima de la adrenalina, y eso potencia en cierta medida el desarrollo y la progresión del cáncer. Entonces estos nervios aquí parecieran no ser espectadores pasivos. Están allí y podrían contribuir a que esto se vaya haciendo más grande y para que algunas de estas células cancerosas se desprendan, se metan a estos vasos sanguíneos que hay por allí y vayan a otros sitios, se vayan a mochilear a otros lugares, a buscar nuevos horizontes. No queremos nómadas digitales en cáncer y desafortunadamente eso es lo que más mata. Pero entonces, durante muchos años, la pregunta era, ¿será que las células tumorales apoyan el crecimiento de un cáncer? Hoy día tenemos evidencia que indica que sí. Y de hecho, por alguna razón será que las células cancerosas liberan unos factores químicos que se llaman neurotróficos, que son como moleculitas químicas que le dicen a los nervios, vengan aquí hay fiesta, vengan, los atrae. Entonces los hace que las terminaciones nerviosas se elonguen y ramifiquen y se metan dentro del cáncer. Porque el cáncer querría, si no fuera porque los nervios contribuyen, porque el cáncer querría atraer a los nervios. Por alguna razón será.
los atrae y después les dice, liberen factores químicos que nos ayuden. Hoy día sabemos que los nervios pueden liberar moléculas como norepinefrina, que es una hormona del estrés, y eso puede propiciar para que las células cancerosas crezcan más rápido. También esos mismos mediadores químicos pueden hacer que las células inmunológicas que en principio llegaron a matar y a destruir terminen trabajando a favor del cáncer o convirtiéndose en espectadores pasivos. Diríamos popularmente que se hagan las maes. O las convencen para que trabajen a su favor o les dicen, usted no haga nada, esté tranquila. También, ok. Esas moléculas liberadas por los nervios pueden propiciar para que se formen vasos sanguíneos a lo interno del tumor, y eso es fundamental, porque si a las células no les llega oxígeno y no les llegan nutrientes como el azúcar, como la glucosa, el cáncer no va a crecer, pues resulta que la misma noradrenalina, que tiene el otro nombre es norepinefrina, también propicia la formación de nuevos vasos sanguíneos a lo interno del tumor. Entonces, ¿son las células nerviosas espectadores pasivos? No, están lejos de serlo, contribuyen. Y ahora sí, viene acá el tema. Células nerviosas, estrés. Inmediatamente siempre, ¿verdad? Cuando tenemos estrés psicosocial, se nos altera toda la parte nerviosa. Y si el sistema nervioso se altera, la fisiología de nuestro cuerpo también se altera. Porque, pues evidentemente, nosotros respondemos al estrés. Entonces, esa pregunta es la que a menudo le hacen a uno cada vez que da una charla. ¿El estrés o la ansiedad pueden propiciar cáncer? Veamos cuáles son los efectos. Primero, tal vez quiero hacer dos aclaraciones, o más bien dos para tener claras algunas cosas. Hormonas del estrés. Ahora en adelante vamos a hablar de las hormonas del estrés y nos vamos a referir a la adrenalina, a la noradrenalina, que ya la conocimos, y al cortisol principalmente. No son las únicas, pero de ahora en adelante vamos a hablar mucho de eso. Y después vamos a dividir en el efecto del estrés en la génesis del cáncer, la carcinogénesis, o sea, en si el cáncer, o si más bien, si el estrés hace que me dé cáncer, puesto de una forma más simple. Y otra parte es si el estrés propicia que un cáncer ya formado crezca más rápido o me forme una metástasis. Ahí vamos a dividir. Primero, efectos del estrés en la génesis del cáncer. Cambiándole entonces un poco, el estrés no da cáncer. La evidencia que hay a la fecha no es tan contundente. Así que directamente por yo estar estresado me dé cáncer, no hay tanta evidencia, pero de forma indirecta puede ser que sí. ¿Por qué? Porque resulta que personas que están en condiciones de alto estrés o mucha ansiedad van a tener una mayor probabilidad de modificar su estilo de vida. La gente cuando está estresada puede ser que aumente el consumo de alcohol, puede ser que aumente su tabaquismo, su consumo de fumado, puede modificar la dieta, a veces le da uno por comer o más bien por no comer, pero aquí es fundamental porque resulta que el alcohol es un factor de riesgo de los más importantes para varios tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer hepático, hígado, pero muchos otros. El tabaquismo, ustedes posiblemente saben, tabaquismo, cáncer de pulmón, pero resulta que el tabaquismo está relacionado con 10 tipos diferentes de cáncer. Y si yo modifico mi dieta y empiezo a comer más, voy a subir de peso. Y el sobrepeso y la obesidad es un factor de riesgo contundentemente asociado con 13 tipos de cáncer diferentes. De hecho, se especula, se dice, las proyecciones, que el sobrepeso y la obesidad en unos cuantos años van a pasar a ser el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer en el mundo. ¿Cuánta gente con sobrepeso y obesidad tenemos en Costa Rica? Es algo muy preocupante. Entonces, de forma indirecta, el estrés nos desacomoda los estilos de vida y nos puede aumentar la exposición a los factores de riesgo que mencionamos aquí. Pero también sabemos que el estrés crónico debilita el sistema inmunológico. La patrulla anticáncer es el sistema inmunológico, siempre y cuando funcione bien. Si el sistema inmunológico está debilitado, no va a detectar células que van camino a ser cáncer. Es decir, en el proceso ese
precanceroso, el sistema inmunológico robusto puede atacar y destruir antes de que esas células terminen de formar el cáncer. Pero si el sistema inmunológico está debilitado producto de estrés crónico, pues no lo va a hacer apropiadamente. Y no solo eso, el sistema inmunológico debilitado más bien haría que esas células inmunológicas lleguen donde están las células cancerosas y en lugar de atacar, más bien colaboren. Entonces, el sistema inmunológico puede colaborar cuando el cáncer lo manipula o cuando está debilitado, básicamente. Y otra cosa que se sabe es que las hormonas liberadas en respuesta al estrés, adrenalina, noradrenalina, sobre todo cortisol, pueden estar relacionados con digamos, mayor probabilidad de que ocurran mutaciones en mi ADN. Y ya vimos, para que me dé cáncer tengo que acumular mutaciones. Pues resulta que el cortisol se ha documentado en algunos estudios que puede hacer que el daño en el ADN aumente. ¿Por qué? Porque básicamente el cortisol lo que hace es inhibir una serie de mecanismos que tenemos nosotros en nuestras células para reparar el daño. Entonces, si el sistema de reparación no funciona, el daño se queda postergado en el tiempo, o sea, acumulamos daño, o sea, mutaciones. El efecto principal está, o más bien donde hay más evidencia incluso, es en la relación de estrés una vez que ya tengo el cáncer. Entonces, ¿el estrés me da cáncer? La evidencia no es tan contundente, aunque ya vimos que puede indirectamente ocasionar. Pero si nosotros nos preguntáramos, y una vez que yo tengo cáncer, ¿el estrés hace que ese cáncer crezca más o que mejore metástasis? Ahí sí podemos tener un poco más de certeza a partir de la evidencia que hay de que podría haber una relación mucho más solidificada. Y aquí lo interesante es que el estrés puede contribuir a que las células inmunológicas que coexisten con las células tumorales no funcionen bien, con lo cual puede acelerar el crecimiento de un cáncer ya formado o hacer que algunas de estas células tumorales se vayan a mochilear a algún lugar. Entonces, se sabe, por ejemplo, que en respuesta al estrés, las células de cáncer van a crecer más rápido, van a sobrevivir mejor, es decir, ya no se van a morir, porque en principio las células, cuando van camino a ser célula de cáncer, se deben morir. Hay una serie de mecanismos que garantiza que si yo no estoy funcionando correctamente, yo me muera. Pues estas se la brincan y el estrés contribuye a que la célula sobreviva, que se vuelva inmortal, que no se muera. Acelera el crecimiento de las células cancerosas, favorece para que ocurra más y más daño en el ADN. Aun cuando ya el cáncer está formado, si acumulamos más daño, la probabilidad de que algunas de esas mutaciones generen resistencia a las terapias es mayor. Entonces, ese es otro problema, que el estrés puede ocasionar que haya más y más daño en el ADN de las células cancerosas que ya son cancerosas. Y eso puede aumentar la probabilidad de que si a mí me tienen que poner quimioterapia, no me funcione, porque algunas de esas mutaciones pueden conferir resistencia a la terapia. También se sabe que puede propiciar para que se formen metástasis. Incluso hay una cosa media loca, y es que los cánceres, cuando ya se formaron en un sitio específico, por una serie de mecanismos biológicos un poco complejos, hacen que se formen lugares, nichos, que de alguna manera están como preparados para recibir a las células cancerosas que se van a ir a mochilear después. Se llaman nichos premetastásicos, es decir, el cáncer moldea en otros sitios y genera condiciones adecuadas para que las células cancerosas que todavía no han llegado, cuando lleguen, tengan un lugar donde descansar bien. Eso es como que yo me vaya a mochilear, pero ya alguien me haya preparado una tienda de campaña para yo llegar y sentirme cómodo. Y eso, pues, se las trae. Favorece la formación de vasos sanguíneos que alimentan con nutrientes y con oxígeno a estas células que están devorando mucha energía para poder crecer. Entre más crezcan, más energía y más oxígeno necesitan.
generan inflamación, pero no es inflamación buena, es una inflamación pro cáncer, porque la inflamación buena es la inflamación anticáncer, pero lo que hacen las hormonas del estrés es propiciar para que las células inmunológicas se polaricen funcionalmente y más bien faciliten el crecimiento tumoral en lugar de destruir. Eso es lo que se llama evasión inmunológica. Entonces sí que hay muchas cosas. Les voy a plantear algunos ejemplos específicos. Les voy a enseñar unos ejemplos con ratones y alguna investigación que se ha hecho con humanos. Aquí hay que entender algo. Para poder nosotros comprender bien los mecanismos que hay detrás de la relación estrés y cáncer, necesariamente tenemos que trabajar con animales. ¿Por qué? ¿Usted estaría de acuerdo que le digan que usted participe en un estudio para ver la relación estrés y cáncer y que a usted lo estresen adrede? Creo que nadie. Pero al ratón le podemos hacer eso. Ahora, no, hay que respetar una serie de protocolos. Existe toda una legislación sobre bienestar animal y usted tiene que justificar muy bien lo que va a hacer con los animales y usar la menor cantidad de animales e inducir el menor daño posible. Pero de otra forma no se podría entender lo que entendemos hoy sobre la relación estrés y cáncer y sobre un montón de cosas. Entonces hay que recurrir a los animales. Este es un estudio que se hizo con ratones de laboratorio a los que se les inyectan células de cáncer en las glándulas mamarias. ¿Verdad? Aquí en las glándulas mamarias se les inyectan células cancerosas. O sea, el ratón no desarrolla de forma natural el cáncer, sino que se le inyectan las células y entonces, una vez que se le inyectan, se debería formar un cáncer en la glándula mamaria del ratón y que, pues entonces, eso es un modelo que me sirve para estudiar cáncer de mama. Es un modelo animal para estudiar cáncer de mama, donde yo inyecto intencionalmente las células. Y en este caso lo que querían ver era cuál es el efecto del receptor para la adrenalina en la formación de los tumores y ante todo en la formación de metástasis a pulmón y a nodos linfáticos, como los que tiene uno en la garganta. Entonces, inyectaron las células cancerosas y lo que hacen es seguir el crecimiento del cáncer en los ratones. Aquí es día 1 y aquí es día 25 días después. Y ustedes ven que aquí brilla. Eso es porque es como si fuera un estudio de esos que hacen por tomografía. Entonces, básicamente, lo que brilla son las células cancerosas. Entre más grande sea el tumor, más brilla. Pero aquí lo interesante es que cuando se inyectan células tumorales en las mamas de los ratones y usted espera 28 días, resulta que los ratones, si son sometidos a estrés, a estos ratones, entonces usted compara un grupo de ratones a los que les inyectó células de cáncer en la mama contra un grupo de ratones igual, células de cáncer en la mama, pero uno de los grupos usted lo estresa, o sea, todos los ratoncillos de ese grupo reciben una carga de estrés y su control son los ratones con cáncer de mama, pero no estresados. Y lo que querían averiguar es, ¿el estrés haría que las células que están en la mama se vayan a pulmón o a nodos linfáticos, es decir, que formen metástasis? La respuesta es sí. De hecho, esta gente encontró que el efecto estrés aumentaba 30 veces la formación, la probabilidad de que se hiciera metástasis en el pulmón de la ratoncita a la que le inyectaron células de cáncer de mama en la mama, comparado contra ratones que se les hizo lo mismo, pero no fueron estresados. Ustedes pueden tal vez ahora estar pensando, ¿y cómo estresa usted a un ratón? Hay muchas formas de estresar a un ratón. Les voy a decir una, pero no se escandalicen, y es restricción de movimiento. Eso es, al ratón lo meten en un tubito en donde apenas cabe y puede echar para atrás y para adelante solo unos cuantos centímetros. Y eso se lo hacen todos los días, durante varios días, hasta que el ratón está estresado. Esos son los ratones estresados comparados con los ratones a los que les fue mejor porque no los metieron en tubitos para estresarlos, a pesar de que sí les inyectaron células cancerosas. Lo interesante aquí es el cáncer en la mama no crece más rápido en respuesta al estrés. Lo que sucede es que la formación de metástasis a pulmón sí es mucho más
frecuente en los ratones que sí son estresados. Y ellos encuentran que esto tiene que ver con un efecto de la adrenalina uniéndose al receptor de la adrenalina. Eso es como, hagamos de cuenta que la adrenalina es una llave y el receptor de la adrenalina es una cerradura. Se llaman receptores adrenérgicos. Y de hecho existen medicamentos que los bloquean y se pueden utilizar incluso para tratar depresión. Uno se llama propanolol. Propanolol compite con la adrenalina y en lugar de llegar a la adrenalina, llega el propanolol y le roba el receptor. Y entonces la adrenalina no se une, o sea, bloquea el efecto de la adrenalina. Entonces resulta que en otro experimento, en este mismo estudio, dijeron, ¿qué pasa si a los ratones estresados yo les inyecto propanolol, es decir, el inhibidor del receptor de la adrenalina? ¿Será que eso disminuye la formación de metástasis? La respuesta es sí. Estos son ratones controles, a estos son ratones, los dos tienen cáncer de mama, pero a estos los sometieron a estrés, a estos no. Esta es la formación de metástasis en pulmón, es mucho mayor en los ratones sometidos a estrés que a los que no fueron sometidos a estrés. Y cuando yo someto el ratón al estrés, pero le doy el inhibidor del receptor de la adrenalina, ya no se forma metástasis. Aquí se ve, ya no brilla en el pulmón. O sea, bloqueando el lugar donde la adrenalina tiene que ir a unirse, disminuye la probabilidad de que ocurra metástasis. Y ese propanolol es un medicamento que se usa en la práctica clínica para tratar diferentes cosas, no para tratar cáncer. Pero entonces uno puede decir, ¿y por qué no lo usan para tratar cáncer? Hay que hacer ensayos clínicos con personas, porque esto es en ratones, lo podemos olvidar. Este es otro estudio en ratones, pero es tremendamente interesante porque la forma de estresar los ratones aquí es distinta. Y la forma en la cual estresaron los ratones aquí es aislarlos socialmente. Eso es como que a mí me pongan a vivir en soledad. Los ratones son muy sociales igual que nosotros, nos gusta estar en grupo, ellos necesitan eso. Y si usted los pone a vivir solos, los estresa. Entonces aquí es igual otro modelo de cáncer de mama. Ustedes pueden decir, ¿y será que el estrés es solo cáncer de mama? No. Hay varios tipos de cáncer en donde el estrés puede estar relacionado, pero los modelos animales para estudiar cáncer de mama son muy reproducibles, muy robustos. Es decir, si usted quiere hacer ciencia que sea robusta y reproducible, pues recurra a esto, porque están muy bien validados. Pero entonces aquí el factor estrés ya no es restricción de movimiento, sino aislamiento social. Y encuentran algo interesante. Igual, el receptor de la adrenalina, que tiene una expresión muy elevada en un tipo de célula de cáncer de mama que tiene un nombre todo raro, MDA, MBB. Bueno. Entonces, igual, a los ratones les inyectan células de cáncer de mama en la mama y quieren ver qué sucede con el volumen del tumor, es decir, cómo crece, qué tan rápido y qué tan grande es el tumor en la mama del ratón. Ya no ver metástasis, ahora quieren ver si el tumor primario acelera su crecimiento y se hace más grande en respuesta al estrés o no. Factor estrés, aislamiento social. Pero encuentran algo interesante. Si el ratón recibe el estrés, es decir, lo aíslan, lo ponen a vivir solo, antes de inyectar las células de cáncer, el crecimiento de los tumores es igual en ratones aislados o los que viven en pelota, como diríamos. Pero, si a los ratones les inyectan las células de cáncer de mama, esperan unos días a que ya se forme el cáncer y cuando ya la pelotita es palpable, empiezan a meterles estrés, ahora sí. Ahora sí, resulta que los tumores de los ratones que viven aislados crecen más rápido que los tumores de los ratones que no viven aislados. Pero entonces el efecto estrés, el efecto del aislamiento, se evidencia una vez que ya el tumor estaba formado. Eso es, trasladémoslo un poco a los humanos, como que a mí yo tenga cáncer, todavía no sé que tengo cáncer y me estrese. Puede ser que ese estrés haga que el cáncer que ya tengo crezca más rápido. Pero si el estrés ocurre antes de que yo tenga el tumor, de repente no genera el mismo efecto. Y son cosas muy interesantes que todavía hay que estudiar mucho más a fondo.
Humanos. Otra vez, con humanos no podemos intencionalmente inducir estrés, entonces lo más que podemos hacer es hacer asociaciones estadísticas, inferencias estadísticas. Aquí lo que hicieron no es estrés, es depresión. Entonces ahí les hice una trampilla un poquito porque el estrés y la depresión son como primos hermanos, pero no necesariamente tienen las mismas causas y el estrés puede llevar a depresión. La depresión es quizá una manifestación un poco más multifactorial, pero bueno, aquí lo que hicieron fue hacer un estudio en mujeres que habían sido operadas por cáncer de mama, que ya habían sido operadas, cáncer de mama no metastásico y eran cáncer temprano. Entonces aquí hicieron un estudio con 231 mujeres. Estas mujeres las operaron, cáncer de mama no metastásico, temprano, cáncer con buen pronóstico porque es temprano, y las reclutaron entre 1998 y 2005 empezaron a reclutarlos, a preguntarles, ¿usted quiere ser parte de un estudio en donde vamos a estudiar? El estudio consistía en ver cuál era el efecto de la depresión en la eventual, en la sobrevida, en la supervivencia de las pacientes que ya habían sido operadas por cáncer de mama. Entonces, básicamente les pasaron una encuesta es la encuesta, una encuesta para medir depresión basada en una escala que se llama Hamilton, y las entrevistaron entre 2 y 10 semanas después de la cirugía. Entonces les preguntaron que si querían participar, las que dijeron que sí, entre 2 y 10 semanas después de la operación del cáncer de mama, les pasaron la encuesta para medirles cuál era su grado de depresión. Y a partir de allí empezaron a seguirlas por un periodo de entre 8 y 15 años. Esto es lo que llaman estudios prospectivos, que son bastante, digamos, confiables, porque se siguen en el tiempo, no es viendo lo que pasó, sino viendo lo que va a pasar. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió es que las mujeres que tenían síntomas de depresión mayores tenían una supervivencia menor, a pesar de que ya habían sido operadas. Incluso hacen otra medición y es la sobrevida libre de enfermedad. Básicamente, si el cáncer regresa o no regresa. Adivinen en cuáles regresaba más, con mayor probabilidad, en las mujeres deprimidas. Entonces, son estudios, otra vez, estos son correlaciones, estadísticamente asociaciones. Correlación no necesariamente implica causalidad. Pero bueno, sugiere cosas. Sugiere que la depresión tal vez podría propiciar para que yo tenga una peor calidad de vida, una peor sobrevida y que tal vez el cáncer me regrese, a pesar de que ya me lo habían quitado. Este es otro estudio con mujeres. Otra vez cáncer de mama. Es que les digo, hay mucho sobre cáncer de mama, también porque es un cáncer muy frecuente en las poblaciones. Entonces, pues evidentemente es relevante estudiarlo. No quiere decir que no hayan otros muy relevantes, pero bueno. Aquí lo que hicieron fue agarrar 1.378 mujeres con cáncer de mama temprano otra vez, pero este sí es un estudio de tiempo, digamos, estaban viendo lo que ya pasó, un estudio retrospectivo. Y aquí lo que querían ver era si los receptores para el cortisol, otra vez, los receptores de la adrenalina ahora es cortisol, otra hormona del estrés, viendo a ver si las mujeres que producen más receptores de cortisol, ¿cómo les va comparado con mujeres que producen menos receptores de cortisol? Estas mujeres todas habían sido operadas por cáncer de mama, específicamente un tipo de cáncer de mama que se llama receptor de estrógeno negativo. El receptor de estrógeno negativo es un cáncer muy frecuente y generalmente tiene un buen pronóstico. Pero bueno, entonces aquí de esas 1.378 mujeres con cáncer de mama temprano que eran negativas para receptores de estrógeno, algún grupo había recibido quimioterapia, además de la cirugía, otro grupo había recibido solo la cirugía, pero no quimioterapia. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con la sobrevida libre de enfermedad? Es decir, si el cáncer regresa o no regresa, ¿qué tan probable es que regrese? Si yo comparo mujeres que tienen alta cantidad de receptores de cortisol contra las que tienen baja cantidad.
¿Adivinen cuál es la línea roja? La línea roja es las mujeres que tienen alta cantidad de receptores de cortisol, y esto básicamente es una curva de supervivencia. Si ustedes ven la línea roja más abajo que el azul, es porque las mujeres de este grupo mueren más rápido que las mujeres del grupo de arriba. Y las mujeres del grupo de abajo son las que tienen altos niveles de receptores de cortisol. Ahora bien, estas mujeres tenían cáncer de mama que era receptor de estrógeno negativo, pero su tratamiento fue cirugía. Entonces, la segunda pregunta, ¿qué pasa en el grupo de mujeres cáncer de mama, receptores de estrógeno negativos, pero que recibieron cirugía más quimioterapia? ¿Será que la quimioterapia va a compensar un poco el efecto del receptor de cortisol? No. Independientemente de si se recibía quimioterapia o no, aquellas mujeres que tuvieran mayor producción de receptores de cortisol tenían una peor sobrevida que aquellas mujeres que tenían bajos niveles de receptores de cortisol. Entonces aquí el efecto de la quimioterapia no se nota. El factor determinante en este caso, en este estudio, es cuánta producción de receptores de cortisol tiene la mujer. Otra vez, esto todavía hay que estudiarlo más para que tenga implicaciones clínicas, pero sugiere que eso es un factor detonante. Si yo tengo muchos receptores de cortisol y produzco cortisol, adivinen qué va a pasar. El cortisol se va a ir a unir a los receptores y va a modificar la forma en la cual las células se comportan. Va a hacer que el cáncer sea más agresivo. Este es otro estudio, otra vez regreso a los ratones, pero es que este tiene una particularidad. Primero, es de este año, de febrero. Y segundo, hacen 1000 cosas acá, pero digamos las más interesantes. Primero, este es un ratón al que le da cáncer de mama de forma espontánea. O sea, aquellos anteriores había que inyectarle células, estos no. Estos tienen una modificación genética que hace que a partir de cierta edad les aparezca cáncer. Y vean lo que hacen. Los meten en el tubito que yo les decía, les restringen el movimiento. Ese es el factor estrés. Entonces aquí lo que querían era comparar ratones que tenían cáncer de mama, pero que no habían sido sometidos a estrés por restricción de movimiento, contra los que desarrollaron cáncer de mama y si los estresaron. Entonces, aquí el factor estrés apareció cuando ya el tumor se había formado. Recuerdan que yo les había dicho que el factor estrés hacía que el cáncer creciera más rápido cuando ya el cáncer estaba formado. Aquí lo comprueban. Ratones estresados, esto es el volumen del tumor, es decir, qué tan grande es. Y la curva roja va creciendo más rápido que la curva negra. Eso significa que los ratones estresados que tienen cáncer de mama, el tumor les crece más rápido, pero el estrés empezó cuando ya el tumor estaba formado, cuando ya era palpable. Y la otra pregunta era, ¿hacen metástasis a pulmón? Sí, los ratones estresados hacen más frecuentemente metástasis a pulmón que los no estresados. Y este es uno de los más interesantes para mí. Este es simulando lo que, digamos, una mujer experimentaría. Esta sería doña Ratoncilla, y a doña Ratoncilla le inyectaron células, en este caso ya no desarrollan de forma espontánea, les inyectan células de cáncer de mama en las glándulas mamarias, esperan a que el cáncer crezca y 28 días después le hacen cirugía, le remueven el cáncer de mama. Eso es verdad, es una mujer que desarrolló cáncer de mama y le diagnosticaron que tiene cáncer de mama y le van a hacer la cirugía. Hagan de cuenta que esa ratoncita está simulando ese proceso. Le hacen la cirugía. 3 días después, le meten una pastilla le hacen una herida en la espalda y le meten una pastilla con algo que se llama corticosterona. La corticosterona se usa como un antiinflamatorio en algunos casos, pero la corticosterona no es nada más y nada menos que algo que hace el mismo efecto que el cortisol. En bioquímica se llama un análogo del cortisol. O sea, el efecto es el mismo. Entonces, a esta sería, ¿verdad? La mujer le removieron el tumor y 3 días después esa mujer está como, uy, ¿verdad? Qué estrés, ¿me curaré? ¿No me curaré? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Será que ya después de esto estoy bien? Y si no, ¿qué va a pasar con mis hijos y mi familia?
o sea, todo el estrés que viene después de la cirugía, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, hagan de cuenta que aquí a esta ratoncita, 3 días después, le meten algo que funciona un poco parecido, porque cuando yo estoy estresado libero cortisol. Bueno, a esta ratoncita le pusieron una pastilla de corticosterona que hace lo mismo que el cortisol. Entonces, a esta ratoncita ya le quitaron el cáncer y le están metiendo algo que simula el cortisol con la idea de ver si después que la cirugía ocurrió, se van a formar metástasis a pulmón o no. Y lo comparan contra ratones a los que no les ponen una pastilla de corticosterona, les dan un placebo, una pastilla de azúcar. ¿Por qué le meten la pastilla en la espalda? Porque es una pastilla que va liberando corticosterona de poco a poco, como si fuera un parche, ¿verdad? De planificación. Va liberando de poco a poco. 49 días después, revisan, comparan los ratones que tuvieron la pastilla de corticosterona posterior a la cirugía contra los que tuvieron una pastilla de lo que sea, azúcar, 49 días después. Pregunto, o especulo, ¿será que a los que reciben corticosterona es más probable que tengan metástasis a pulmón? Sí, la respuesta es sí. Es decir, después de la cirugía, cuando ya el cáncer fue removido, el hecho de que haya un factor que simula lo que ocurriría ante condiciones de estrés hace que, a pesar de que ya yo no tengo cáncer, eventualmente tenga una metástasis, en este caso en pulmón. Entonces, otra vez seguimos sugiriendo de que las hormonas del estrés podrían acelerar la formación de los cánceres o incluso propiciar para que se formen metástasis, aún después de que el tumor ya fue quirúrgicamente removido. Y lo último que les voy a mencionar, ¿qué pasa con los tratamientos? Es decir, ¿será que el estrés puede hacer que el tratamiento me funcione mejor o peor? Bueno, este es un estudio de 2022 con un medicamento que se llama anti-CTLA4, eso es una terapia muy novedosa, se llama inmunoterapias, que a grandes rasgos lo que queremos es reeducar a las células inmunes para que dejen de colaborarle a la chusma, sino que ahora decirles, hey, esas no son sus amigos, ayúdeme a mí. Entonces son, digamos, factores químicos que reeducan a las células inmunológicas para que vuelvan a atacar. Y entonces a estas ratoncillas hicieron 2 estudios con cáncer de colon y con un tipo de cáncer de músculo. Y lo que querían ver era qué tan bien funcionaba el tratamiento dependiendo de si yo solo metía el tratamiento, ese anti-CTLA4, o adicionalmente a ese tratamiento agregaba esa molécula que se llama propanolol, que es ¿verdad? El antagonista del receptor de la adrenalina. Bueno, para no cansarles con el cuento, la sobrevida de los ratones, de los ratoncillos que tenían tratamiento anticáncer más propanolol, es decir, el que bloquea el receptor para que la adrenalina no pueda unirse, sobreviven mucho mejor que los que reciben uno de los dos o los que no reciben del todo. Y eso se recapitula, cáncer de colon, pero también cáncer de músculo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Que el estrés podría hacer que los tratamientos contra el cáncer no sean tan eficaces que cuando no estaríamos estresados. Es decir, esa actitud positiva que le dicen a uno que debería de tener, tal vez sí. Ahora, no es tan fácil, evidentemente. Así como decir, no, ya no me voy a estresar porque todo va a salir bien. Pues, ¿verdad? Hay muchos factores, pero sí pareciera que el estrés empeora las consecuencias, hace que los tratamientos no sean tan eficaces. Hay muchos estudios, ahí solo les puse algunos ejemplos, mama, ovario, colon, melanomas, cáncer de piel muy agresivo, células escamosas, otro cáncer de piel menos agresivo, pulmón, cáncer de hígado, próstata, fibrosarcomas, este que está aquí es un fibrosarcoma, linfomas, y básicamente el efecto principal es hacer que las células inmunológicas no funcionen. Todo esto que dice aquí, números o letras raras, son células inmunológicas. Células inmunológicas que deberían destruir y no destruyen en respuesta al estrés. Y aquí hay un montón de factores que se utilizan para estresar ratones. Estrés por frío, aislamiento social, restricción de movimiento, derrota social, esto es bullying,
ponerlo de una forma muy sencilla, parece como un panel de tortura, pero bueno, es lo que se usa para poder entender los mecanismos que hay detrás de todo eso. Entonces, en conclusión, la evidencia que hay en torno a que si el estrés favorece la formación de un cáncer desde cero es inconsistente, pero la evidencia que indica que el estrés puede facilitar la progresión de un cáncer que ya está formado o hacer que haga metástasis cuando ya está formado, ahí hay más evidencia, pero sigue siendo evidencia mayoritariamente en modelos animales, aunque un ratón, por eso lo usamos para estudiar lo que ocurriría más o menos simulando un humano, pero ya vimos que hay algunos estudios en humanos. Y el estrés pareciera ser que favorece la progresión del cáncer debilitando la inmunidad y propiciando para que las células inmunes se hagan pro-chusma en lugar de ser anti-chusma. Entonces, por ahí. Y eso es tan relevante que hay un autor que lo tuvimos aquí en Costa Rica hace un tiempo atrás, se llama Carlos López Otín, un científico español muy reputado, en donde recientemente publicó un artículo y dice que la adaptación psicosocial, es decir, qué tan bien respondemos nosotros al estrés, debería de ser considerado un factor importante en la salud. O sea que deberíamos prestarle más atención, porque la salud mental repercute en la salud física. Entonces, con eso me despido. Ahí les queda un link a un artículo que pues derivó de esta charla la primera vez que la di. Una periodista se conectó, le pareció fantástico y pues dijo, yo quiero escribir un artículo, usted me ayuda. Yo, sí, ok, dale. Y pues ahí está, para que lo tengan como una referencia eventualmente si les puede servir para algo. Y pues ya, con ello culmino. Creo que me pasé un poco, pero bueno, espero No se haberles preocupe. entretenido. Muchas Fue de gracias. mucho provecho, realmente. Más bien le agradecemos el tiempo también a las personas que se han mantenido conectadas todavía, a pesar de que ya estamos en tiempo. Sin embargo, no queremos dejar pasar la oportunidad igualmente de realizar una pregunta. Vamos a tomar unos minutos adicionales del espacio que teníamos planificado hoy, porque sí nos parece súper importante el tema, ¿verdad? Y si hay una persona que tiene por acá una pregunta. Si alguien más, nos piden por acá que si te puedes devolver al QR para escanearlo y poder tener acceso al artículo. Perfecto. Ahí se ve. Tenemos, sí, ya aquí lo podemos ver. Recordatorio antes de pasar a las preguntas, por favor, para las personas que quieren participar, les recordamos el llenar el formulario porque ya ahorita estaríamos próximos a hacer la rifa. Mientras tanto, Warner, tenemos por acá una pregunta que se nos pregunta lo siguiente: ¿cómo se generan los receptores de cortisol y se puede evitar tener muchos? Ok, los receptores de cortisol se producen como, vamos a ver, es natural. El estrés hace que respondamos y los receptores de cortisol son indispensables para la respuesta al estrés. El estrés en medidas, digamos en pequeña cantidad, es positivo porque el estrés básicamente ocurre porque nos sentimos en peligro. Y si no tuviéramos estrés, no responderíamos y tal vez lo que es peligroso terminaría pues, siendo realmente mortal. Ahora, ¿se puede regular? Puede ser que no tanto, porque eso hay un gen que, ¿verdad? Las proteínas, vamos a ver, el receptor de cortisol es una proteína y cada proteína, digamos, para producir una proteína tiene que activarse un gen. Ahora, por genética pura, hay personas que el gen se activa más fácil y producen más que otros. Entonces puede haber una situación natural donde yo produzca más receptor de cortisol. Si yo produzco más receptor de cortisol, pero la señal que se llama cortisol no llega, no pasa mucho. Pero si llega, pasa mucho. Entonces, ¿qué tengo que cuidar yo? Tal vez no puedo dejar de producir el receptor, pero puedo llevar una vida que me permita tal vez no producir la molécula que se une, o sea, el cortisol. Ok, perfecto. Nos va quedando claro. Tenemos una pregunta adicional. Dice por acá, ¿hay relación entre el estrés y el cáncer de riñón? Bueno, eh, la verdad, yo no he leído, pero si usted me pone a mí, si yo tuviera que apostar, yo apostaría a que tal vez sí, porque a pesar de que es otro tipo de cáncer distinto, sí, y al final yo creo que
¿verdad? Los mecanismos de respuesta al estrés y el beneficio que el cáncer puede tener en respuesta al estrés es posiblemente recapitulable en varios tipos de cáncer. Lo que yo sí diría es que tal vez no todos los tipos de cáncer se ven igualmente beneficiados por el estrés. Puede ser que algunos más, otros menos, incluso dentro de los subtipos, porque hay cáncer de mama positivo para receptores de estrógeno, hay otro que se llama HER2, hay uno que se llama triple negativo. ¿Será que todos reciben el mismo beneficio? No necesariamente. Incluso hasta por paciente, de paciente a paciente. Entonces, yo diría, puede ser que sí, no conozco estudios, pero eso no significa, como yo no puedo leer todo lo que sale, no significa que no exista. No lo podemos descartar. No lo Perfecto, puedo. tenemos por acá una persona que nos está levantando la mano. Vamos a darle la oportunidad de habilitar el micrófono para que pueda realizar su pregunta. Don José Bernardo, ¿ya podría activar su micrófono? Sí, muy amable, muchas gracias. Gracias por la charla y porque es muy importante realmente este tema. Y les voy a comentar, yo soy paciente de cáncer. En el 2018 me detectaron un mieloma múltiple, eh, que es en la sangre, ¿verdad? Eh, pero yo estoy consciente que antes de detectar, yo tenía el cáncer, pero lo que me detonó el cáncer fue que pasé por un estrés sumamente grande, por problemas personales. Bueno, aquí no vale la pena meterse en eso por el tiempo, pero sí puedo decir que el estrés es un detonante del cáncer para uno, pues que aparezca o fluya o salga, como se quiera llamar. A hoy, pues, 6 años después he pasado por el proceso de quimioterapia, un trasplante de médula ósea, y por supuesto estoy en tratamiento y en remisión, y de aquí los muestreos, pues para las personas que se cuiden mucho porque el proceso es un camino largo, tedioso, y estar consciente de uno, en mi caso, que es un cáncer que científicamente, por lo menos en nuestro medio, no hay cura. Es saber vivir con ese cáncer para tener calidad de vida, como lo acaba de indicar usted. Pues es un testimonio nada más, y comentarles que el proceso es largo, es exámenes de sangre cada 6 meses, una punción en la médula para obtener el líquido de la médula para ver cómo está el cáncer, en qué estado están las células. Es un testimonio nada más, y muchas gracias por la charla. Muchas gracias a Muchas usted, don José gracias. Bernardo, por compartir. Muy Sí, amable. Mucho gusto. yo quisiera tal vez hacer un comentario. Esos testimonios son tremendos. O sea, usted es la universidad de la vida. O sea, yo puedo hablar de cáncer, pero yo no, usted lo tiene. Usted es mejor que nadie. O sea, para mí usted es más académico que yo. Pero, y pues sí, o sea, hay muchos casos anecdóticos. O sea, realmente muchas anécdotas de personas que ante una circunstancia de estrés de repente, cáncer posiblemente ya lo tenían y el estrés puede haber acelerado todo eso. No vayamos muy lejos, ¿verdad? Ahora, durante la exposición, yo pensaba en dos situaciones que suelen ser muy frecuentes. Todos pasamos por una pandemia, todos pasamos por aislamiento social, ¿verdad? Y creo que tal vez no todos teníamos este nivel de conciencia del estrés que podía implicar estar en aislamiento social. Para quienes convivían con su familia, tal vez se era un poco menos trágico, pero para las personas que no o tenían su familia lejos o inclusive en riesgo, imagínense lo que eso podía hacer en una persona, ¿verdad? Estando por eso también me parece que en esos momentos salió el término hambre de piel, ¿verdad? De la Mm, necesidad que teníamos las personas de estar en contacto unas con otras y el nivel de estrés que eso podía significar, ¿verdad? Todo lo que eso ha podido generar desde lo que fue la pandemia hasta el día de hoy. sí, yo tal vez quisiera agregar allí de el estrés es, vamos a ver, no todos lidiamos con el estrés de la misma forma. Entonces, es de ahí que necesitamos mucho acompañamiento. Yo abogo porque nuestro sistema de salud tenga más psicólogos para acompañar a las personas, porque hay personas que logran, sin necesidad de ir al psicólogo, a la psicóloga, lidiar de una forma apropiada con el estrés, pero no todos lo logran. Y esas personas que no lo logran necesitan acompañamiento. Para eso pagamos nuestro seguro. Y eso es una cuestión que hay que seguir de alguna manera apoyando artículos de opinión, porque sí, necesitamos más acompañamiento, sobre todo por las altas Efectivamente. cargas. Nuestra vida hoy nos hace muy estresados. Tenemos estrés porque hay que trabajar mucho, por muchas formas o diversos síntomas. El estrés es una carga creciente en nuestra sociedad.
Sí, cada vez está más presente y Sí, pareciera que tal vez no estamos teniendo la misma responsabilidad o ser concordantes, ¿verdad? Conforme va aumentando en la manera en la que vamos lidiando con esto. Justamente por eso es que tenemos este tipo de espacios. Si uno le preguntara a un doctor, ¿verdad? ¿Cuáles son como las 3 recomendaciones o cualquier profesional en salud, cuáles son las recomendaciones que nos harían para cuidar nuestra salud? Siempre vamos a ver hacer ejercicio, buena alimentación, bajar el estrés, ¿verdad? O mantener la salud mental lo más adecuado, lo más sano posible. Y el día de hoy hemos visto que más allá, ¿verdad?, de que eso sean recomendaciones genéricas para cualquier persona a nivel de salud, específicamente para el estrés, tienen palabras claves, ¿verdad? El tabaquismo, por ejemplo, como ahorita lo mencionaba, sobrepeso, la obesidad, la mala alimentación, no solamente son reglas de oro para las enfermedades en general o para mantener estilos de vida saludable, sino que ya vimos que específicamente cuando se trata del cáncer también tienen un campo y un campo sumamente importante. Esperamos que haya sido de mucho provecho esta actividad. Despedimos a Warner, muchísimas gracias por su participación. La charla, como ustedes ya saben, queda grabada. Esperemos vernos en el futuro también para desarrollar más temas que vimos que inclusive el día de hoy algo quedó pendiente y nos quedamos por acá para realizar la rifa y poder conocer a la persona ganadora. Muchas gracias, Warner. muchas gracias, buenas tardes, saludos a Buenas todas y a tardes. todos.